Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Algunas me dicen que no tienen muy buena señal, que están lentas. Así que para que sepan que la clase queda grabada, ya, para que no se compliquen algunas que tienen muy mala señal, me estaban diciendo. Entendible porque casi siempre nos pasa eso, ¿cierto? No, sobre Profesora, todo ahora que... ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dígame. Lo que pasa es que yo revisé y no me aparece la nota. Pero le aparece su puntaje, por ejemplo, ¿cuánto sacó de las 20 preguntas? Las 20 preguntas que hicimos en la prueba. ¿Usted vio el puntaje? Lo que pasa es que yo entregué y de ahí no me dejó hacer nada más, ni Ya. ver el ni nada.
Voy a ver en la página porque de repente se cae o algo ocurre, pero no se preocupen porque las notas están y de acuerdo a todas las que me enviaron sus pruebas atrasadas, también las revisé para que no se preocupen, ¿ya? Lo importante es que ustedes sepan en este minuto el puntaje que sacaron. ¿Les sale el puntaje? ¿Lo saben? ¿Se acuerdan que yo le envié por WhatsApp el puntaje con 20 preguntas? ¿Cuánto era de respuesta? ¿Ustedes tienen eso? Hola, profe. Oiga, terminando de hacer la prueba, uno le sale en cuáles se equivocaron y después uno con lo que usted había mandado de cuántas respuestas buenas tenían, ahí salía la nota que uno sacaba. Exacto. ¿Cuánto sacó Tenía, usted de puntaje? yo tenía 5,5, porque yo Un tenía 5, de sí. las 20, sí, de las 20 tenía 16 buenas. Perfecto. Un azul. Muy bien. A la Claudia también le salió el puntaje. Claro, con el puntaje ustedes ya saben la nota, solo que ahora hay que verificar que estén en plataforma, pero eso ustedes no se preocupen porque sí o sí va a estar en plataforma sus notas, ¿ya? Para que no se preocupen. Las notas están, ustedes hicieron la prueba, no hay problema con eso, ¿ya? Yo voy a averiguar en la plataforma ese tema, ¿ya? Lo importante en este minuto es que ustedes sepan que están tranquilas con la nota que se sacaron. Ya, voy a compartir entonces en pantalla la clase del día de hoy, que la semana pasada tuvimos Profe, inconvenientes todos. buenas, profe, buenas tardes, disculpe. ¿Y dónde puedo ver la nota? Porque a mí no me aparece. Yo creo que hay un inconveniente en la plataforma porque no sale, Ah, ¿ya? ya, ok. Para que no se Profesor, preocupe. ¿sabe lo que Bueno, aparece? Aparece justo en el módulo que le toca a usted, Ujú. aparece como tenita así y en blanco. Y suponte a Ya, mí no me apareció la prueba abajo, como me aparecía en todos los otros módulos, sino que tuve que entrar por el link. por el link y se ve la prueba que está ahí guardada. Y se aparece así como en blanco. Yo creo que hay un problema con su módulo, específicamente con ese. Con este módulo. Sí, voy a hablar entonces con la persona encargada que vea ese detalle. Pero lo que quiero dejarles tranquila es que ustedes no se preocupen por la nota, porque la nota tarde o temprano va a estar en plataforma, todas las 4 que ustedes tienen que dar van a estar sí o sí en plataforma, ¿ya? Yo creo que ahora hubo un inconveniente como el otro día, ¿se acuerda que no pudimos entrar? Algo ocurrió con el tema de la plataforma, pero eso siempre se resuelve, ¿ya? No es para alarmarse. Eso quiero dejarlas tranquilas, que no se preocupen por eso. Se ve en pantalla Sí, el PPT, perfecto. Ya, eso es lo profesora, en la ¿Mm? evaluación anterior había una pregunta que no me recuerdo el número, pero era una pregunta que tenía que ver con el año, con una fecha. Ujú. Yo ese año, bueno, yo estudié, revisé el PPT después. Yo nunca encontré esa fecha, no sé si alguien tuvo buena esa pregunta, porque Estaba en el PPT, había que leer bien todo, porque igual lo leí antes de hacer la prueba y ahí salía. si yo lo leí mucho el PPT y Y nunca vi fecha. al momento de estar haciéndola también, uno va leyendo las hojitas porque yo la tengo imprimida, uno va leyendo, si no se acuerda de la respuesta, uno va leyendo y sale al tiro ahí. Mm, bueno, gracias. Gracias. Gracias, Gabriela. Luisa también, por comentar. Luisa estaba comentando que sale en el PPT. Chicas, en el PPT está toda la información, No, sí, obvio, profe, yo sé que la prueba debe estar ahí, o sea, la información obviamente debe estar ahí, pero usted la pero, hizo o muy sea, rápida, quizás se confundió. no, pero es que tuve mala solo la de la fecha, Ujú. que estudié bastante y la de la fecha yo traté de recordar y bueno, a diferencia de mis compañeras, yo no hago la prueba con la guía, yo la hago de lo que estudio, me encuentro, para mi gusto era como
como engañarme a mí misma de repente como si la estoy revisando, entonces yo estudio para la prueba. Ahora yo voy a hacer una trampa y en esas preguntas voy a revisar porque en realidad me falló en esa. No sé, no la tuve en mi mente, no recuerdo haber revisado esa fecha cuando estuvimos en clase, entonces yo por eso decía, no lo vi en ningún momento. No sé en Claro, qué momento de la clase lo vimos, no lo recuerdo. sí, lo vimos en clase y también después yo, como hice el repaso, lo volví a pasar. Mm. Pero esas cosas pasan, de repente uno está como, se confunde, se traspapela, ¿cierto? Con una u otra información, pero la información estaba acá, sí. De hecho, aquí está la información, si no me equivoco, el año. Acá, en la página, si no me equivoco, la 7. Entonces, como nosotros perdimos, ¿cierto? Ese día, miércoles de la semana pasada, nosotros obviamente que lo vamos a recuperar con otro día, cuando estemos ya al final, ¿cierto? Del módulo, agregamos otro día más para poder recuperar esas horas. Porque eso es lo que siempre se hace, excepto que se puede hacer de otra forma, pero hasta el minuto siempre yo lo he hecho así. Ya, nosotros vimos todo esto, ¿cierto? Hablamos de la UNESCO. ¿Se acuerdan que la prueba fue hasta acá? Escuela inclusiva, hasta este dibujito. Todo esto vimos para atrás. Entonces, antes que todo les quiero preguntar, hoy lunes, ¿también tienen, prefieren ustedes tomarse los 20 minutos o prefieren que terminemos 10 minutos antes y tomarse 10 minutos de break? Para mí sería ideal terminar los 10 minutos antes que tomar el break. Sí, No cierto, sé es si me como entienden mejor. si es mejor. Ojalá la mayoría esté de acuerdo porque es como mejor. No sé qué piensa el resto. ¿Cuántas prefieren los 20 minutos? Yo prefiero los 20 minutos porque en ese transcurso doy 11 a los más pequeñitos de acá de la casa. Ya son pocas las que están opinando. Sí, hay como 3 que opinan que son los 20 y otras 2 o 3 que opinan que son los 10. Claro, porque si terminamos 10 minutos antes sería salir 10 para las 9. Bueno, mientras deciden, vamos a ir con la clase, ¿ya? Para ver qué me dicen. Nos tomaríamos el break unos 10 minutitos para las 8, una cosa así. Entonces, escuela inclusiva, ¿cierto? Esto ya lo vimos. Hablamos de la UNESCO, ¿cierto? De lo que dicen estos foros consultivos internacionales, ¿cierto? De la niñez, del Dakar, ¿cierto? En distintos países, en Tailandia también, donde hablan de cómo ellos crearon y más que crear, hicieron un análisis reflexivo acerca de la educación inclusiva en el mundo prácticamente, ¿cierto? Y cómo llegó a Chile esta educación maravillosa inclusiva que yo encuentro que es un, ¿cómo es la palabra exacta? Es como un beneficio, encuentro, más que beneficios, es como, es como un derecho, creo yo.
es un derecho que tenemos las personas, y en este caso los hijos, ¿cierto? Nuestros, los alumnos, para que podamos nosotros enfocarnos, ¿cierto? En ayudar a los alumnos, en apoyarlos, también a nuestros hijos, en esta educación inclusiva que es tan importante. Las personas que van a estudiar, no sé, en este caso educación diferencial, terapeuta ocupacional, todas estas distintas áreas de apoyo, de educación, en salud, es un gran apoyo y beneficio para los alumnos en general. Y sumamos a nuestros hijos porque ellos también van a escuelas inclusivas, a proyectos PIE, ¿cierto? Así que es una gran riqueza que tenemos como país. Haciendo un resumen, ¿cierto?, de lo que hablamos la semana pasada. Se reconoce la necesidad de realizar inversiones en materia educativa, ¿cierto?, para entender la educación básica y así fortalecer la superior. Yo siempre he pensado que nosotros tenemos que, como apoderados y también como profesores o asistentes profesionales, apoyar desde la casa, ¿cierto? Y desde la escuela, pero desde lo más chico. Preescolares, sala cuna, hacia arriba. Incentivar al alumno a que comparta con el resto de sus compañeros, con sus pares, independiente de la discapacidad que tenga, a nivel cognitivo, ¿cierto? Físico, da igual. Compartir, independiente del sexo, la raza, la condición social, que sean, ¿cómo decirlo?, un apoyo para el otro alumno que se siente quizás desamparado en algún minuto, que llega solo al colegio, siendo discapacitado, la misma mamá se siente como quizás ajena a todo esto. Entonces, si no hablamos con nuestros alumnos y nuestros hijos, que deben incluir a estos alumnos, que son parte de nuestra sociedad, que no son vistos raros, sino simplemente son personas igual que nosotros. Entonces, ver eso como que es familiar, no es algo extraño. Entonces, en esas cositas hay que trabajar con los alumnos. Es lo que yo siempre les digo a ellos. Reconocer, ¿cierto?, la necesidad de dar a las generaciones presentes y las que vienen una visión ampliada y un renovado compromiso con la educación básica para todos, que expresen también el grado y la complejidad del desafío, establecer un propósito común, la satisfacción de estas necesidades básicas de aprendizaje. ¿Cuáles serán estos principios de la educación inclusiva? Estos principios, ¿cierto?, que se enfocan en una síntesis y elaboración de todas las premisas filosóficas y políticas que se recogen en todo lo que hablamos anteriormente, ¿cierto? Con estas políticas internacionales, con estos filósofos, con estos psicólogos, todas estas cosas es lo que se llevó a reunir, ¿cierto?, toda esta idea para que finalmente se vaya creando esta ley de inclusión escolar. Yo les quiero hacer una pregunta a todas ustedes, a las que están conectadas y escuchándome, porque algunas deben ir en el bus, en el auto, o deben estar trabajando. Las que están acá, ¿ustedes se sienten en su trabajo que viven en comunidad de acuerdo a este concepto? Que comunidad es un grupo de personas organizadas, ¿cierto? De tal forma que todos se sientan ligados, unidos, aceptados, apoyados, donde cada uno se siente respetado. Y sabemos que estamos cuidados por nuestros pares, ¿cierto? Dentro de un sentido de pertenencia, que yo pertenezco a este lugar. ¿A alguien de ustedes les pasa eso? ¿O nunca en la vida le ha ocurrido?
Porque si ustedes a mí me preguntan, yo me he sentido que vivo en comunidad en algunos trabajos, no en todos. ¿Ustedes se han sentido que viven en comunidad o a veces se han sentido que menospreciada, que no valoran su trabajo, que no valoran a ustedes como persona? O por X motivo, si ustedes opinan mucho, se sienten discriminadas, segregadas. Hola, Eh, buenas tardes. Hola, Kiomara. Eh, yo me siento que trabajo en comunidad ahora, porque a pesar de ser auxiliar de servicios, aparte de una escuela súper pequeña, ellos me integran en las reuniones, me toman ideas, porque como tengo harta imaginación, digo, me preguntan, valoran mucho mi trabajo, me ayudan para yo poder aportar con lo que yo sé. Entonces yo sí me siento que trabajo en comunidad. Todos me respetan desde todos, o sea, mi jefe, todos. Respetan mis opiniones y todo eso. Entonces, podríamos decir que usted vive en comunidad. Genial. Eso es muy agradable para el ser humano sentirse que pertenece a un lugar. ¿Alguien más quería opinar? Que levantó la mano también. Yo quería decir algo respecto a eso. Eh, yo llevo 7 años trabajando en un colegio en el cual yo siento que no es una comunidad. Eh, yo soy auxiliar de aseo, yo voy a hacer mi trabajo. eh, si uno piensa que uno tiene una relación, no sé, con más personas, algo más, ahí no existe. Eh, se nota que cuando hay, ¿cómo se llama?, convivencia o algo, todos, todos son grupitos aparte, ponte las educadoras por un lado, las básicas por otro lado, las medias por otro lado, y qué decir, ponte las personas que hacemos el aseo, quedamos juntos con el portero, con la secretaria. ¿Por qué? Porque no sé qué pasa, que serán selectivos entre ellos, pero de una comunidad no. De hecho, hasta para servirse la colación, yo te digo, o sea, prefiero ir a almorzar a la caseta del portero que ir al casino a estar con toda la bulla de los niños, porque no existe un lugar que sea como más cómodo. O sea, a mí me ha pasado en este trabajo eso. Eh, si tú me dices bueno o no, para mí no es bueno el ambiente, porque uno no te sientes bien. Muchos chismes también dentro de las personas que trabajan. eh, es incómodo. Pero si tú me dices, ya supongamos, en mi trabajo, en lo personal y lo que yo hago como estilista, donde yo trabajo en mi hogar, yo no hago ese tipo de cosas. Yo con la gente genero vínculos, conversamos, sé de sus vidas, sé de su familia, y tenemos conversaciones, como te digo, recíprocas. Pero ponte en mi lugar de trabajo allá, no. La entiendo perfecto. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando ahí? 7 años. Ujú. Claro, a diferencia de nuestra otra alumna, ¿cierto? Ella sí se siente parte de la comunidad. Elvira levantó la mano. Hola, buenas tardes, Elvira, profesora. buenas tardes. Yo, a diferencia de mi compañera,
yo llevo 2 años trabajando en el colegio de auxiliar de aseo y no, súper buena convivencia. Los pro- desde el director hacia abajo somos un equipo, remamos todos para el mismo lado y no, nosotros hasta jugamos al amigo secreto con los profesores, no, súper buena convivencia yo tengo en el colegio. Claro, hay distintas experiencias, ¿se dan cuenta? Entonces, así como ustedes opinan que muchas viven en comunidad y otras no, también eso les pasa a los alumnos. Los alumnos van al colegio, están todo el día, y muchos de ellos no viven en comunidad, no se sienten aceptados, apoyados por sus pares, se sienten solos. Y hay otros que se sienten muy acompañados. Le encanta el colegio, les gusta ir a jugar con sus compañeros en el recreo. Entonces, todo esto de vivir en comunidad es muy subjetivo, es muy independiente de cada persona. Lo ideal sería que todos viviéramos en comunidad, ¿cierto? Que nos sintiéramos apoyados, queridos, aceptados en ese espacio, pero no es así. No siempre es así. Profesora, Dígame, porque alguien quiere opinar, ¿sí? yo creo que depende el ambiente en que, Ujú, el ambiente que sea el colegio donde uno trabaje, eso ujú. genera, sea que uno vive en comunidad o no sea así. Claro, depende del ambiente que se vaya generando, es verdad. Entonces, lo que entendemos por comunidad es esto, ¿ya? Es sentirse aceptados, apoyados, respetados en el lugar donde estamos, sea el colegio, ¿cierto? Que es nuestra segunda casa finalmente. Los profesores, los asistentes, el área, el personal que trabaja en los colegios, estamos todo el día ahí y llegamos con suerte a dormir a la casa. Prácticamente en nuestro segundo hogar y quizás hasta el primero, porque estamos más tiempo en el trabajo, en el colegio, que en nuestra casa. Entonces, estar todo el día en un lugar que no nos sentimos cómodos no es tan agradable, ¿cierto? Porque a la larga pasa el tiempo y pasa el tiempo y nos vamos sintiendo incómodos, incómodos, incómodos. Y estamos viviendo un día a día súper infeliz, triste. Y andamos después en la casa y felices. Y eso se repercute en la vida, con las amistades, con la pareja, con todo. Entonces, enfocándonos en los alumnos, también no descuidarlo un poquito de cómo se sienten ellos y preguntarles qué pasa en el colegio, que por qué te sientes así, qué te pasa, sus mismos hijos. Y en el caso de nosotros como profes, ¿cierto? Es tarea igual nuestra preguntarles cómo están, si les pasa algo, si los vemos raro un día anterior, porque de repente ocurre que le hacen bullying y no nos damos cuenta, entonces hay que estar con ojos por todos lados. Nosotros los que trabajamos en colegio, no es fácil la pega trabajar en colegio, es difícil, pero es bonita. Entonces la que le guste trabajar ahí, eh, tiene que saber que tiene que estar pendiente de muchas cosas. Son muchos alumnos, no son solo dos o tres. Entonces a veces pasa que a los alumnos les pasa algo, uno tiene que ser de asistente social, de psicóloga, de enfermera, orientadora. Hay hartos papeles que uno tiene que hacer de mamá. Carmen Gloria cuenta que de 8 a 6 ella está en el trabajo y que andan solo los niños. Entonces, como les comento, es importante hacer como
una reflexión, ¿cierto? Si trabajamos en colegios de preocuparnos de los alumnos y finalmente nosotros estamos ahí por los alumnos, más que nada, por los alumnos, por el sueldo, por la estabilidad, por el contrato indefinido de repente, porque tenemos vacaciones, más de lo normal. Entonces son varios factores por los que la gente trabaja en colegio. Pero lo principal es que nuestra pega es trabajar con los alumnos, pues como el enfermero o el doctor está enfocado en los enfermos, ¿cierto? En el paciente. Nosotros, nuestros pacientes son los alumnos. El respeto a las diferencias y el reconocimiento de la diversidad. El principio de la escuela inclusiva, EI, educación inclusiva, esa es la sigla, ¿ya? EI. No EI, no. EI. Las dos vocales. Alude fundamentalmente al respeto y reconocimiento de la diferencia en los escolares, para orientar las acciones a atender la cultura y la pedagogía de que ahora es la pedagogía de la diversidad. Así se podría llamar un libro, la pedagogía de la diversidad. La pedagogía de la inclusión, de la pedagogía, pero es la pedagogía de la diversidad, porque hoy en día, ¿cuántos alumnos no tenemos que son más diversos que antes? ¿O me equivoco? Díganme ustedes. ¿Cuánta diversidad existe hoy en día? ¿Y estamos preparados para tanta diversidad? No todos los profesores, ni los técnicos, ni las tías del aseo están preparadas para tanta diversidad. No todas están capacitadas para trabajar con alumnos diversos. Entonces ellos se tienen que capacitar. Yo he ido a capacitar a colegios, a profesores, en el área de la orientación y la convivencia y la diversidad. Y muchos comentan que ellos no sabían esto, otro. No saben cómo tratar a un alumno con TEA, a un niño que está en silla de ruedas o a distintos tipos de alumnos. Entonces, falta capacitación, falta ejercicios, actividades prácticas para que se haga más fácil la pega. Porque a veces se hace muy complicado en la sala de clase trabajar con estos alumnos. Hay personas que dejan los alumnos en la sala, pero no en la sala de clase, sino que afuera de la sala. Como antes, ¿se acuerdan? Años atrás, en el pasado, el alumno que se portaba mal, ¿qué hacían? Díganme ustedes que tienen más experiencia. Quedaban sin recreo. ¿Y qué más? Los dejaban afuera de la sala, por desordenado. Y se perdía toda la clase el alumno. Entonces lo dejaban afuera, porque era un desordenado. Entonces esos alumnos que son desordenados, que se envían afuera de la sala, hay que implementar una estrategia para que ese alumno no se aburra en la sala, otra actividad. Hay que crear algo, pero igual a veces yo entiendo que hay niños que son muy desordenados, ¿cierto? Podemos decir, chuta, quiero hacer la clase. Y este alumno lo único que quiere es tirar papeles, molestar al compañero, no se enfoca en hacer la tarea. ¿Qué hacemos? Entonces ahí tenemos que ir más a fondo, pues trabajar, citar a la mamá, ver qué pasa, si tal vez tiene problemas familiares, quizá le está pasando algo, o sencillamente él necesita quizá atención más profesional, con un terapeuta, con un psicólogo, o a veces pasa que el niño se siente muy solo y necesita llamar la atención, y no tiene nada que ver con el área cognitiva. Porque a veces uno dice, oh, este niñito que es desordenado no entiende nada, es un porfiado. Pero tal vez el niño es súper inteligente y entiende todo, solo que está pasando por un mal momento. Quizás se le murió un animal, o la abuelita, o no se concentra porque sus papás se van a separar,
o porque ya se separaron. Son millones de factores que uno tiene que indagar. Entonces, enfocándonos, ¿cierto?, a la orientación de atender la cultura y la pedagogía de la diversidad, hay que enfocarse en el respeto y la atención de la diversidad. Es la esencia de la educación inclusiva. Su razón de ser es como la raíz, la diversidad. Atención a la diversidad. El reconocimiento de la diversidad debe concebirse como un rasgo personal irrenunciable y como un derecho del individuo que ha de ser contemplado y alentado en la escuela. Todo esto supone un salto cualitativo que supera modelos anteriores, en los que todos los individuos debían ir homogenizándose en pro de la buena marcha del grupo y la uniformidad, generando conjuntos e individuos sin identidad. Carmen Gloria, ¿usted quiere contar esa experiencia de los niños que pasan en los baños? Que dice, hay niños que pasan en los baños y sí son problemáticos. Los llevan a la inspectoría y ahí los ve la psicóloga o la psicopedagoga. Sí, allá pasa, ponte que los niños que están, porque a mí me toca la parte del infant, con niños de Ya, kinder y básica. Donde los chiquititos salen a cada rato de la sala y se van a refugiar al baño, a jugar con agua, a mojar con polvo, tirarlo arriba del techo, pero ahí se van a meter, se entretienen. Y ponte hay niños que pasa eso de que si se sacan una mala nota, se frustran a tal grado que lloran, 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 y ya en sí no se calman, ya sus niños son sacados de sala de clase y se los llevan arriba a Inspectoría General. Y ahí pues, están con la psicóloga, con la psicopedagoga, tratar de ayudar al alumno en ese proceso. Y definitivamente también ha pasado que hay niños que sufren crisis de pánico y no pueden entrar a sala de clases. claro. Y yo estoy en un colegio particular, y ahí donde uno ve la realidad y lo que le decía yo antes, de que hay niños que son nuevos en los colegios y se ven totalmente solo dando la vuelta por todo el colegio, sin tener más contacto con compañeros. eh, y lo otro que a mí mucho me llama la atención acerca de los inspectores de patio del colegio, que se supone que debería haber uno en cada sección cuando hay recreos. Pero durante este tiempo que llevo ahí, yo me fijo que están a veces los tres conversando antes de estar preocupados de los niños. Y uno que está ahí, yo me fijo mucho cuando un niño se cae, uno lo socorre, pero ellos están, como te digo, muy complacidos conversando de la vida, del grado, pero no se preocupan de los niños. Pero no por eso yo estoy estudiando esto, sino que para mí es cambiar el escobillón por hacer algo distinto y hacerlo de una manera diferente a lo que he ido viendo durante estos años. Claro, eso se ve harto también, pero eso ya es un tema que tendría que resolver el director, ¿cierto? ¿Cómo funciona ahí cada colegio? Hay colegios que los inspectores están como súper pendientes de los niños, de los alumnos. Hay en otros casos que son pocos inspectores o los inspectores tienen que hacer muchas cosas. Tienen la responsabilidad de estar en la puerta, de ver el baño, de cuidar a los niños en la sala, entonces tienen que dividir. Eso se ha visto harto también.
las alumnas que tienen problemas con internet, yo las entiendo para que no se preocupen ya. La clase queda grabada para que la puedan ver porque igual se entiende que de hecho a veces ocurre hasta en Santiago, Rancagua, donde yo de repente viajo para hacer capacitaciones, el internet no es muy bueno, entonces me imagino que ustedes, las que están en el sur, en un lugar más retirado, es más complicado. Lo que sí, para el momento de la prueba, yo les sugiero que, que cuando vayan a dar la prueba, estén en un lugar que realmente tengan señal, si es posible, para que todas den la prueba en las mismas fechas. Eso sería como les sugiero. Hay casos y casos que a veces no se puede, pero esos son casos ya menos. Pero yo la entiendo para que no se preocupen, ¿ya? Así que eso les quiero comentar. Entonces, respecto a las diferencias, ¿cierto? Y el reconocimiento de la diversidad, nosotros tenemos que estar súper atentos a que es muy simple la educación inclusiva, el principio de esta educación inclusiva, que alude fundamentalmente al respeto y reconocimiento de esta diferencia en los escolares y que atiende la pedagogía de la diversidad. Eso a grosso modo, para que ustedes no se compliquen tanto. Trabaja la diversidad, el reconocimiento de la diversidad. ¿Cuáles serían estos objetivos de una escuela inclusiva? Cuando ustedes pregunten cuál es el objetivo de esta escuela inclusiva, son varios. Como pueden ver, esta flechita amarilla. Uno de ellos es que esta escuela inclusiva promueve el desarrollo de una serie de capacidades y apropiar, ¿cierto?, de determinados contenidos, apropiarse de estos contenidos culturales que son necesarios para que estos alumnos puedan participar y poder integrarse en su medio sociocultural. También favorece la igualdad de oportunidades, proporcionando, ¿cierto?, una educación personalizada, fomentando la participación, la solidaridad y cooperación entre los alumnos, mejorando esta calidad de la enseñanza y la eficacia del sistema educativo. También uno de los objetivos es impulsar esta democracia y la justicia, favoreciendo el hecho que todos estos alumnos, ¿cierto?, de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, dijimos, sociales o culturales, incluso aquellos que presentan discapacidad. Buscar la coordinación de los distintos agentes y entornos formativos. ¿Cuáles serían estos agentes? La familia, el barrio, los medios de comunicación, avanzando en sí hacia esta formación de una comunidad educadora. Además, promover el dinamismo y la interacción entre instituciones para que esta inclusión sea una realidad. ¿En dónde? En el trabajo y en la sociedad. Concienciar, ¿cierto?, tanto a la administración pública como a entidades privadas de la necesidad de ser flexible ante las estructuras educativas. También potenciar esta idea de la escuela como comunidad, que es educativa, ¿cierto?, ligada al sentido de pertenencia y de responsabilidad compartida. Es esencial tener una idea de lo que significa comunidad
para poder fomentarla en las escuelas. Muchas escuelas y clases inclusivas que consiguen su meta y enfatizan esta comunidad se centran en el modelo de organizarse. Su meta y enfatizar esta comunidad se centra en el modo de organizarse, de tal manera que todos se sientan ligados, aceptados y apoyados, como lo mencionamos recién. La comunidad, en las que uno apoya a sus compañeros y a los demás miembros de la comunidad al tiempo que se satisfacen estas necesidades educativas. Además, desarrollar una estrategia de intervención y medidas de apoyo necesarias para detectar, ¿cierto?, y atender las necesidades y las características personales de cada alumno. Entonces, nos vamos a tomar los minutitos de break. Como no llegamos a consenso, nos vamos a tomar los 20 minutos de break como lo hicimos normalmente. Ya, así que Entonces entramos nuevamente a las 8:10. los 20 minutos. Voy a Aló. anotar acá, 20 minutos de break.
Entonces, ¿cierto? Desarrollar las estrategias de intervención, ¿cierto? Y medidas de apoyo necesarias para detectar y atender estas necesidades que son características también personales de cada alumno. Esto es súper importante. Enfocarnos en el objetivo, ¿cierto? Y los aspectos claves que existen en la educación inclusiva. La educación inclusiva, ¿cierto? Surge del convencimiento de que el derecho a la educación es un derecho humano básico, que está en la base de una sociedad más justa. Para lograr este derecho, el movimiento de educación para todos está trabajando a fin de que haya una educación básica de calidad para todos los alumnos. Esta educación inclusiva supone un impulso a la agenda de la educación para todos, desarrollando formas de habilitar a las escuelas para que atiendan a todos estos niños, ¿cierto?, de su comunidad como parte de un sistema inclusivo. Existen, ¿cierto?, en estos aspectos claves, las necesidades educativas especiales. La educación inclusiva se centra en todos los alumnos, prestando especial atención a aquellos que tradicionalmente han sido excluidos de las oportunidades educativas, tales como los alumnos con necesidades educativas especiales, ¿cierto? Y las personas que tienen discapacidad. Estos alumnos que pertenecen a minorías, ¿cierto?, que son étnicas y lingüísticas. Temario abierto sobre la educación de UNESCO. Surgen así esta necesidad educativa especial que serían las permanentes y las transitorias. Existe la permanente, ¿cierto?, que están presentes en toda la educación, que son los alumnos que presentan discapacidad motora, discapacidad física, ¿cierto?, que el alumno que anda en silla de ruedas, o también algunos que tienen alguna ayuda técnica, ¿cierto?, que sería el bastón, o algunos andan con burritos, que es como una ayuda para la movilidad. Los alumnos que presentan discapacidad intelectual y los trastornos de la comunicación también, auditiva y la visual. Está las transitorias, que están presentes en algún minuto de la educación, que son los escuchados. Yo creo que ustedes han escuchado los trastornos específicos del lenguaje, los TEL, que eso se ve bastante en las escuelas de lenguaje. El alumno que presenta trastorno específico del lenguaje TEL, expresivo, el mixto, y cuando no superan este TEL en una escuela de lenguaje en kinder, se van a primero básico a un proyecto PIE, y este trastorno no dura muchos años, es transitorio, durará unos par de años, a veces en un año el alumno supera el TEL, en otras ocasiones pasan 4 o 5 años y lo puede superar. También está presente las dificultades de aprendizaje, que son las más comunes, que está la dislexia, disgrafía, la discalculia, entre otras. Carmen Gloria, ¿tú trabajaste con alumnos TEL? No, mis hijos, mi segundo hijo y mi tercer hijo, yo los llevaba a una escuela de lenguaje. Ya, Eh,
bueno, ahí me explicaron que a ellos les costaba pronunciar ciertos fonemas. Por eso yo le preguntaba a usted si eso tenía que ver con ese problema. Sí, son alumnos que presentan este trastorno que es el TEL y lo superan bastante rápido. Por ejemplo, cuando es súper fácil detectarlos, cuando los alumnos de repente, por muy guagualón que son, muy regalones. Entonces, los abuelos, las mamás comienzan a hablarles en mi guagüita, ahí está lato, tagalato. El niño da ato, y es el auto. Entonces, también nosotros los adultos cometemos ese error de ser muy guagualones con los nietos o los hijos. O nos cuesta pronunciar la palabra que corresponde. Entonces el niño, en este caso el hijo, ¿cierto? Le cuesta pronunciar esa palabra y se acostumbra que el auto ya nunca fue auto, es el ato, el ato. Entonces, desde chiquitito hay que informarle a estos niños, ayudarlo de a poquito, ¿cierto? A pronunciar estas palabras que son bien cortitas para que ellos de a poquito comiencen a pronunciarlas como corresponde. ¿Y cuál es Porque la diferencia con la disgrafia y la sí, el- discalculia? la disgrafia y la discalculia son diferentes porque tienen que ver con las matemáticas y con el lenguaje. La discalculia es cuando los alumnos escriben al revés el 9, por ejemplo, al revés, que en vez de 9 es 6, el 5 es el 2 y no el 5. Entonces para ellos el 2 y no el 5. O el 7 lo hacen al revés, para el otro lado, el 1 también, no lo hacen derecho como corresponde, sino que para el otro lado al palito. Entonces esa es la discalculia, dificultad en las matemáticas. La disgrafía es cuando escriben mal las letras. La P con la Q la confunden, la M con la N. Y la otra, la dislexia, es cuando ellos leen las palabras mal, al revés, las confunden. Entonces, todas esas cositas, no es grave eso, así como profundamente grave, porque es transitorio. Eso se pasa en algún minuto, se resuelve. Pero sí es importante que a tiempo, desde más chico, esto se trabaje, es mejor. Porque después se hace un hábito escribir mal o leer mal. Por eso es importante en los primeros años que el alumno, si está escribiendo mal o si está pronunciando mal, enviarle a una escuela de lenguaje, o en caso contrario, si puede tener una profesora particular, una educadora diferencial o psicopedagoga, alguien que lo pueda apoyar en esto desde chiquitito. ¿Cuáles son las implicancias de una escuela de lenguaje inclusiva? Son varias, porque el contexto sociocultural genera una serie de cambios, entre los que destacamos los siguientes. Hay una comunidad en la que desarrollamos cierto plenamente dentro de un entorno justo, que sea solidario y acogedor, y en la que la colaboración de estos padres y madres es fundamental. Un sistema que apoya, atiende y satisface las necesidades de todos y no solo de los pocos alumnos, sino de todos. Nada ni nadie queda fuera. Todos los alumnos están incluidos. Un modelo educativo tolerante en el que se aceptan y potencian las características y circunstancias de cada uno.
la posibilidad de descubrir, ¿cierto? Y de desarrollar sus capacidades adaptando su formación intelectual a sus propias condiciones intelectuales, las socioculturales, económicas, de salud. Está la posibilidad de enriquecerse, ¿cierto?, en relación y gracias a los otros, al tiempo que uno mismo es motivo de enriquecimiento de aquel con el que se relaciona. Al participar juntos en un proyecto compartido, todos aprendemos de los demás y nos conocemos a nosotros mismos en el contacto interpersonal. Todos los esfuerzos y recursos del personal se dedican a evaluar estas necesidades de los alumnos y de los docentes para adaptar la enseñanza y proporcionar los apoyos necesarios a todo el alumnado. Un marco en el que desarrollar estas actividades de grupo, ¿cierto?, cuidando y fomentando esta adaptación a los diferentes ritmos de aprendizaje y a sus capacidades de todos y cada uno de los miembros del equipo. Conocimiento también del otro y respeto a su singularidad. Esta apertura y el respeto, ¿cierto?, redunda en un beneficio propio, ya que favorece esto, ¿cierto?, a la autoestima de cada alumno. El estudio y seguimiento permanente de este alumno permite valorar los logros y detectar estas dificultades para así proponer acciones que contribuyan siempre, siempre a superarlas. Yo quiero saber si hasta acá lo que hemos visto, alguien tiene alguna duda, alguna consulta para poder detener. ¿Nadie tiene dudas? ¿Están bien hasta acá? ¿Está clarito? Perfecto, gracias Sofía. Un equipo de profesionales, ¿cierto? Como les comentábamos recién, que son los profesionales del PIE, que realizan una importante labor para apoyar a los alumnos que presentan dificultades del aprendizaje y también a las personas con discapacidad. Estos maestros y especialistas de otras disciplinas trabajan al unísono, ¿cierto?, unidos, y ofrecen también al alumno estos apoyos específicos que necesita en el abordaje y tratamiento particular que necesite cada alumno. Esta educación inclusiva, ¿cierto?, implica que todos estudian de una determinada comunidad, aprendan juntos, independiente de su origen, sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje o discapacidad.
cambios en las actitudes y las prácticas educativas. La valoración, ¿cierto?, de la diversidad como un elemento que enriquece el desarrollo personal y social, la condición más importante para este desarrollo de la educación inclusiva es que la sociedad en general y la comunidad educativa en particular tengan una actitud de aceptación, el respeto y la valoración de las diferencias. Es fundamental desarrollar una intensa actividad, ¿cierto?, donde el alumno está informado, sensibilizado, en la que los medios de comunicación puedan jugar un rol fundamental. Un currículum amplio y flexible es una condición fundamental. ¿Para qué? Para responder, ¿cierto?, a la diversidad. Esa palabra ustedes nunca, nunca, nunca tienen que olvidarse. La diversidad. Este currículum que sea flexible, ¿cierto?, es importante para responder a la diversidad, ya que con esto, ¿cierto?, permite tomar decisiones ajustadas a estas diferencias y realidades sociales, culturales y también individuales. Es súper importante eso. La respuesta a la diversidad implica además un currículum, ¿cierto?, amplio y equilibrado en cuanto al tipo de capacidades y contenidos que contempla. En América Latina se han realizado importantes avances en el diseño del currículum, que pueden ser muy beneficiosos para dar respuesta a esta diversidad. Pero todavía no se ha logrado que estos modifiquen realmente la práctica educativa, porque muchos docentes no se han apropiado de ellos. Los enfoques metodológicos y la pedagogía deben estar centrados en el alumno y facilitar la diversificación y flexibilidad de la enseñanza, de modo que sea posible personalizar las experiencias de aprendizaje comunes. El punto central de la inclusión, ¿cuál será? Esto es cómo organizar las situaciones de aprendizaje de forma que todos los alumnos participen sin perder de vista la necesidad y la competencia específica de cada uno. Uno de los mayores desafíos en América Latina es romper con la cultura homogeneizadora de estas escuelas y de esta enseñanza transmisora y frontal, que considera que todos los alumnos son iguales y aprenden de la misma forma. ¿Cuáles serían estos criterios y el procedimiento flexible de evaluación y promoción? Es de la perspectiva de una educación inclusiva, el fin de la evaluación es identificar el tipo de ayudas y recursos que precisan para facilitar su proceso de enseñanza-aprendizaje y de desarrollo personal y social. Un aspecto que favorece esta atención a la diversidad es que en muchos países se ha superado el modelo curricular en el que se gradúan los aprendizajes, curso por curso, y se ha establecido la promoción automática. Esta respuesta a las diferencias implica utilizar una variedad de procedimientos de evaluación. Muchos. Estos procedimientos se deben adaptar, ¿cierto?, a los distintos estilos de capacidades y expresiones de los alumnos. ¿Por qué? Porque yo no puedo evaluar a todos los alumnos por igual. Tengo que hacer una, ¿quién se puede acordar de la palabra? Empieza con A.
lo que se adapta a cada alumno. Es una estrategia de enseñanza. ¿Quién ¿Será sabrá? atención? ¿Cuál será? Atención, digo yo. Es cuando los profesores realizan, por ejemplo, cambios en en el texto, en las pruebas, ¿cómo se llamará? Adecuación. Sí, adecuación. ¿Qué nombres más tiene? Al ladito. Curricular. Curricular. Muy bien, la adecuación curricular. Esta adecuación curricular se realiza en varios colegios que tienen PIE y en varios alumnos que lo necesitan. Entonces, por ejemplo, si yo estoy entregando una prueba de lenguaje, hay un par de alumnos que necesitan esa adecuación curricular. Entonces, la profesora básica, ¿cierto?, de la sala, solicita una adecuación curricular para estos alumnos que pueden ser, no sé, por ejemplo, 2 o 5, que tengan alguna dificultad en matemática, en historia, en inglés, en distintas asignaturas, y la educadora diferencial o la psicopedagoga realizan una adecuación curricular para estos alumnos. Y así funciona, entonces el alumno da la prueba con esa adecuación curricular. No es que le regalen la nota, es sencillamente que se adecúa esa prueba a su dificultad. Por ejemplo, hay alumnos que son ciegos y esa prueba se tiene que adaptar con el sistema Braille. También hay alumnos que son TEA y también se le adecúa la prueba. Se le modifica, por ejemplo, las letras, o se cambia el tipo de pregunta, o se les lee la pregunta y él responde, porque a veces hay preguntas que son muy, no sé si compleja sería la palabra, pero muy largas quizás para comprender, para entender, y al alumno se le hace complicado comprender esa frase. Entonces, acotar esa pregunta, ¿cierto? Las alternativas quizás sean de otra manera. Entonces, todo ello, esa adecuación curricular, se realiza para algunos alumnos, no para todos. Sí, en algunos lugares se llama adecuación curricular, la otra adaptación curricular, pero en resumen, la idea es que ustedes sepan cuál es esa adecuación curricular, ¿cierto? Que se adecúa el formato para que este alumno pueda dar la prueba. Hay alumnos, claro, que son permanentes y otros que son transitorios. Entonces, las adecuaciones curriculares mayoritariamente son para los niños permanentes, para los que presentan una dificultad un poquito mayor. Yo hace años atrás trabajé en un colegio y tuve que hacer una adecuación curricular para un curso que era el segundo básico. Y ahí había un niñito que era TEA, era muy inteligente él. Y, y presentaba como hiperactividad también, entonces eran hartas cosas que había que ver. Y claro, yo tenía que adaptar la prueba, bajar un poco el nivel y era en historia, lenguaje y matemática.
De repente hay adecuaciones, puede, puede modificarse estas adecuaciones, ¿cierto? De manera más, ¿cómo decirlo? Con alumnos más grandes también, de repente están en octavo básico, también hay niños permanentes, entonces se realiza esa adecuación, o a veces en enseñanza media también, porque los PIE también están en enseñanza media. Se trabaja desde la básica a la media. Vamos a llegar hasta acá, ¿cierto? Tengo un cuarto para las 6, para las 9. Vamos a avanzar hasta acá, hasta 10 para las 9 para tomar lista, para ver si alcanzamos. El proyecto educativo de toda la escuela, ¿cierto? Que contemple esta diversidad y el compromiso de cambio. Los procesos de descentralización curricular y de gestión educativa que han emprendido muchos países facilitan que las escuelas puedan elaborar proyectos educativos acorde a estas necesidades de su alumno y su realidad. En aquella escuela en la que existe un trabajo colaborativo, ¿cierto? Entre el profesor y el papá, los propios alumnos, es más factible que se pueda atender a la diversidad. La existencia de un buen clima afectivo y emocional en esta escuela y el aula también es una condición fundamental para que el alumno aprenda y participe plenamente. Esta participación de los padres y de la comunidad es importante, porque es una relación de colaboración entre todos los implicados en el proceso. El director, el docente. Entre los padres y el docente es importante mantener una buena relación. Entre el propio alumno. Los padres han de participar en la actividad de la escuela, en el apoyo de determinados aprendizajes, en el hogar y en el control de los progresos de sus hijos. La formación de los docentes y otros profesionales, ¿cierto? Todos los cambios señalados no pueden llevarse a cabo si los docentes y los especialistas no cuentan con las competencias necesarias para desarrollar una práctica que sea educativa distinta. Por ello es fundamental renovar los programas de formación docente inicial y en servicio de otros especialistas para responder a estos requerimientos de la educación inclusiva. Los profesores también deben tener condiciones laborales adecuadas, una mayor valoración por el trabajo que realizan y una serie de incentivos que redunden, ¿cierto?, en un desarrollo profesional óptimo. Es importante eso. Alumnas, recuerden que nosotras tenemos pruebas. ¿Se acuerdan? Tenemos clase, después el otro día tenemos clase y envío la prueba. Clase, envío la prueba. Son 4 pruebas. ¿Cuándo sería la prueba? Este miércoles la envío. El miércoles envío la prueba. Profe, esta clase que no hubo, ¿la vamos a recuperar después de las clases? Al final, Al final, ya. sí, la vamos a Gracias. recuperar. Sí. Entonces, nosotros estamos acá. Hasta acá. Hasta acá fue la última prueba.
Entonces, fue hasta la página 12. Ahora, la segunda prueba comienza acá, principio de la escuela inclusiva. De la página 13 hasta acá. Hasta la página 18, donde dice comunidad. No, hasta acá. Proyecto educativo de toda la escuela que contemple la diversidad y compromiso del CAR. ¡Ay, sácalo! ¿Qué pasó? ¿Estoy hablando? No, Ignacia, no. ¿Estoy hablando? No. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ya, entonces voy a tomar lista. Yo las tengo todas presentes porque yo en el recreo, en el break, las dejo a todas anotaditas. Profe, ¿Ya? disculpe, ¿es de las 12 hasta las 18? Exacto, ¿Ya iba a tomar la prueba? ¿O va a incluir lo del exacto. miércoles también? No, no voy a incluir los del miércoles. El miércoles lo voy a dejar para la otra prueba. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ujú. Así que va a ser de esta materia y no es tan larga, va a ser, o sea, va a ser igual 20 preguntas, solo que no va a ser tan complicada. Y las dejé a todas presentes. ¿Dónde están acá? El chat. Ahí. Tengo a 19 alumnas acá, 18. Las otras me avisaron de que no tenían mucha buena conexión. Así que las dejé presente alumnas, ¿ya? Para que sepan. ¿Tienen alguna duda, consulta? Nos vemos el miércoles a la misma hora de siempre, a las 7. Y la prueba yo la envío a la tardecita, después de la clase, a las 9. Si no hay más dudas, entonces las dejo libres. Nos Gracias, vemos. buenas noches. Buenas noches, nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Chao, profe, gracias. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, que estén bien.
démosle tiempo a la